Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu casa, a tu familia y a tus generaciones en este día, tu segmento, comenzando tu día bendecido desde Excelencia Cristiana Televisión, con tu hermano Joan Madé. El día de hoy tenemos una palabra que va a ser de mucha bendición, así que prepara tu espíritu. Tienes que saber que a veces hay limitaciones, hay cosas que nos golpean en la vida, pero es con un propósito y con un objetivo, aunque no lo entendamos. Vamos a estar leyendo el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a dejarlo aquí, vamos a repetir brevemente para analizar el texto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo primero que él está connotando aquí es diciendo una muerte. Está hablando de una muerte en el año que murió el rey Usías. Quien está hablando es el profeta Isaías, valga la redundancia, en su mismo libro, en este escrito, está definiendo que cuando murió el rey Usías, él vio al Señor. Pero hay un trasfondo en esto, y es que el rey Usías, el rey del pueblo, era algo muy importante en aquel tiempo. Cuando murió un rey, y más un rey que había tenido una buena trayectoria, este rey era sufrido por el pueblo. Aquí podemos ver la primera connotación es una situación social, una situación general, una situación hacia el pueblo. La muerte del rey Usías representaba un dolor nacional. Pero vemos que, según los estudiosos, el rey Usías era primo hermano del profeta Isaías. O sea que aquí hay algo más profundo. Quien narra la historia, aparte de que está pasando por un dolor nacional, un dolor nacional, así podemos decirle, está pasando también por una situación familiar. Y si nos enfocamos en esta parte, no vamos a apreciar el momento más bello de esto. Y es que en ese momento de un dolor nacional y un dolor familiar, una crisis nacional, una crisis familiar, él vio al Señor cómo sus faldas rodeaban el templo, dándonos a entender que cuando estamos pasando por un tipo de crisis, se abre un portal espiritual. El primer tipo de crisis para el profeta Isaías fue nacional, porque estaba muriendo el rey. Pero vamos llevando lo más profundo, el segundo tipo de crisis fue familiar, porque estaba muriendo un primo hermano. Así hay personas en esta temporada, así hay personas en este tiempo que han perdido quizás un trabajo, han visto la situación que está pasando de la pandemia, de los procesos, y este tipo de crisis lo ha golpeado. Pero hay a otros que se han completado los dos golpes, no tan solo la crisis nacional, sino que también han muerto familiares, han muerto personas, seres queridos, y esto lo ha golpeado fuertemente. Pero déjame decirte algo, estos dos factores cuando se unen lo que producen es que veamos a Dios. Así como el profeta Isaías, él era profeta, tenía un llamamiento, pero no había visto a Dios. Tenían que pasar dos cosas para que este hombre pudiera ver al Señor sentado en el trono y cómo sus faldas rodeaban el templo. Y estas dos cosas eran dos tipos de crisis que activaran una sensibilidad espiritual. Diremos, pero ¿por qué tiene que pasar este tipo de cosas? Lo que pasa es que a veces nuestro espíritu no está sensible. Nuestro espíritu está muy confiado en lo nacional y está muy confiado en lo familiar. ¿Por qué? Porque quizá hay muchos de nosotros que en algún momento estábamos experimentando un nivel de abundancia en lo económico y estábamos experimentando una estabilidad familiar. Ok, todo esto está bien, pero si Dios no está en el asunto, las cosas están mal, porque nuestra vida está vacía. Y muchas veces Dios permite crisis económicas y crisis familiares para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y quizá muchos de ustedes hicieron la oración sin saber el poder de esta oración. Quizá oraron en un momento, Padre, yo quiero verte a ti, yo quiero verte, Dios, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me ministres. Pero cada oración que hacemos tiene un efecto en el mundo espiritual, va a traer una detonante. Hay oraciones
que a veces producen lo opuesto para sacar de nosotros lo que estamos pidiéndole a Dios. Es como cuando alguien pide paciencia. Padre, yo quiero tener paciencia. Inmediatamente le haces esta oración a Dios. La paciencia no es algo que cae del cielo y cuando llega a tu vida ya la tienes. Es algo que se adquiere a través de una formación. Y como le estás pidiendo a Dios paciencia, entonces empiezas a ser probado. Se te levanta alguien que pone la basura cerca de tu casa, se levanta alguien que te grita, el jefe empieza a insultarte en el trabajo y tú dirás, pero pedí paciencia, ¿por qué hay tanta prueba? Porque para desarrollar la paciencia debemos ser probados. Entonces hay niveles de oración que comprometen tu vida, comprometen tu entorno, comprometen tu estilo de caminar. Por eso el profeta Isaías quizás tenía un anhelo de ver a Dios en su corazón. Quizás él tenía ese deseo de tener un encuentro con Dios. Pero para que sea producido un encuentro con Dios, tenían que haber dos golpes en su vida. Primero, algo que lo hiciera dejar de depender de que todo estaba estable en el gobierno. Y algo que le hiciera entender que no todo estaba estable en lo familiar. Porque cuando reconocemos la condición de que las cosas no están estables, entonces Dios entra en el asunto. ¿Por qué motivo? Porque el reconocer es el primer paso para que Dios pueda tomarnos en cuenta. Hay personas que Dios quiere tratar con ellos. Hay personas que Dios quiere abrirle las puertas de los cielos. Hay personas que Dios quiere bendecirlos. Hay personas que Dios quiere hacer cosas grandes con ellos. Pero lo único que se interpone entre ellos y Dios es la falta de reconocer cuál es su condición. Y muchos dirán, bueno, es que yo no tengo ninguna condición. Quizás eso pensaba el profeta Isaías. Y cuando creemos que no tenemos una condición y Dios nos ama mucho, entonces Él crea una condición. Y si Dios tiene que matar al rey Usías en tu vida, Él lo va a hacer para que tú puedas ver la falda de Dios en el templo, para que puedas ver a Dios, para que puedas encontrarte con Dios. Quizás esto se escucha doloroso, pero si nosotros reconociéramos nuestra condición, no fuera necesaria la muerte de alguien, no fuera necesario ciertos procesos, no fuera necesario la prueba. Lo que pasa es que somos duros a veces de reconocer cuál es nuestra condición. Por eso hoy te digo, no luches más. No luches más, no hagas que Dios llegue al punto de crear condiciones nuevas para que tengas algo que reconocer, cuando ya hay algo en el presente que hace mucho debiste reconocer que está afectando tu vida espiritual, que está afectando tu vida económica, que está afectando tus buenos hábitos, que está afectando tu familia, que está afectando todo lo que tiene que ver con tu relación con Dios. Por eso hoy te digo que reconozcas lo mínimo, no importa, dile Señor, estoy aquí. Yo reconozco mi condición, reconozco que estoy mal en esto, que estoy así en esto, que debo mejorar esto, que debo cambiar esto. Inmediatamente reconozcas, algo Dios va a hacer en tu vida. Y recuerda que si algo está pasando en tu vida, si alguien se ha ido, si alguien te ha dejado, si alguna situación familiar está aconteciendo, es porque al igual que el profeta Isaías, estás a punto de ver a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde cada día de tu vida. Desde Excelencia Cristiana Televisión, tu hermano Joan Madé te habla. Que su casa sea bendecida, tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.